Pues el día de hoy les traigo un video bastante bueno con una historia hermosa. Vaya qué historia. Vamos a hablar sobre la fórmula para calcular la frecuencia cardíaca máxima, esa que todos aplicamos, una formulita, pues que yo le digo formulita de primaria, de secundaria, frecuencia máxima teórica, 220 menos la edad. ¿Para qué la ocupamos principalmente? Para determinar a qué frecuencia cardíaca va a trabajar el atleta y saber qué capacidad estamos trabajando. Entonces, aquí viene una tabla donde vemos los tipos de rendimiento. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima de 90 al 100% en atletas entrenados nos ayuda a mejorar la velocidad. Si queremos mejorar la capacidad aeróbica, deberíamos trabajar una frecuencia de 80-90, una frecuencia moderada de 70-80, mejora el rendimiento aeróbico. Por ejemplo, vamos a suponer que llega un paciente al gimnasio, ¿no? Con el entrenador de gimnasio. Paciente Pérez, tú quieres bajar tu porcentaje de grasa. Entonces vas a trabajar al 65% de tu capacidad. ¿Y cómo vamos a calcular ese 65% de capacidad? Normalmente ocupamos esta fórmula, que es 220 menos la edad. Fácil. Pero vaya que esta fórmula tiene mucho margen de error. La enseñan en muchas escuelas, incluso en el Colegio Americano de Medicina del Deporte la enseñan, que es el número 1 de Medicina del Deporte. Pero la verdad es que esta fórmula no es correcta para calcular la frecuencia máxima. Ahorita vamos a ver otras fórmulas, yo se las voy a mostrar. Pero bueno, se ocupa para esto. Una frecuencia cardíaca baja de 50-60% de tu capacidad contribuye a una mejor recuperación. Simplemente pues una mejor condición física. Entonces, esta fórmula se originó debido a que Carbonen hizo un experimento, hizo un análisis científico muy bueno, evaluarle la frecuencia cardíaca a más de 30,000 niños al nacer, y él observó que más o menos los niños andaban entre 218, 220, 224, por ahí así. Entonces, pues bueno, por promedio son más o menos 220. Algunos de estos niños, Carbonen les dio seguimiento hasta los 5 años y observó que cada año se perdía un latido. Entonces, unos fisiólogos, unos investigadores llegan con Carbonen y le dicen: oye Carbonen, pues una entrevista rápido, gracias por aceptar. Quisiéramos preguntarte cuál fue la metodología que usaste para validar y convalidar esta fórmula. ¿Qué hiciste? ¿Un caso sin controles? ¿Una correlación de datos gold standard? ¿Cómo validaste esta fórmula? Entonces Carbonen le contesta: no, pues la verdad es que yo nunca validé la fórmula. Hice un supuesto de la fórmula con un dibujo ahí para un artículo que me pidieron, pero yo jamás dije que esa fórmula estaba validada o convalidada. Están perdiendo el tiempo conmigo. Van con otros fisiólogos y le preguntan igual: oigan, me refirieron con ustedes para saber cómo fue la validación de dicha fórmula. Ellos contestan: no, pues no lo hemos validado tampoco. Total, que nadie sabe de dónde salió la fórmula. Sin embargo, muchos entrenadores la toman, la usan, pero la verdad es que sí tiene mucho margen de error. Carbonen tiene otras fórmulas. La verdad es que sí fue todo un gran trabajo lo que hizo. Y bueno, aunque él mismo dice: no validé la fórmula, pero bueno, no le quitamos mérito. La verdad es que lo que hizo fue muy, muy bueno. Aquí yo les tengo estas otras fórmulas y también aquí les menciono el artículo que cualquiera puede revisar, lo pueden buscar en internet, y aquí viene la historia que les estoy contando. Tenemos la ecuación de Inbar para calcular la frecuencia cardíaca máxima. Tenemos también la fórmula de Tanaka para entrenamientos en resistencia. Tanaka no está propiamente validada en fuerza, pero bueno, la pueden ocupar en fuerza. Esa es la fórmula que yo les voy a enseñar hoy. Aquí vamos a un ejemplo más práctico. Entonces decíamos que a lo mejor tenemos a un paciente Pérez, que llega con el instructor de gimnasio. Es un masculino de 25 años que tiene una frecuencia en reposo. Es muy importante aprender a tomar la frecuencia cardíaca en reposo. Yo a veces he ido a tomarme análisis clínicos y muchas veces las personas que te toman frecuencia cardíaca me he dado cuenta que ni siquiera la toman bien. Pero bueno, entonces tenemos el paciente masculino de 25 años con una frecuencia en reposo de 54 latidos por minuto. ¿Cómo voy a calcular mi frecuencia objetivo? La frecuencia objetivo es igual a la frecuencia máxima menos la frecuencia en reposo multiplicada por la intensidad a la que vamos a trabajar más la frecuencia en reposo. Aquí ya desarrollamos la fórmula. Frecuencia objetivo es igual a 195, que es la frecuencia máxima, menos 54, que es la frecuencia en reposo, por 0.65, porque es el porcentaje o a la intensidad a la que vamos a trabajar
el cardio o las pesas o lo que trabajemos, más 54, que es la frecuencia en reposo. Esto nos da 145.65 latidos por minuto. Es decir, que este paciente, para que se encuentre en un estado de oxidación de grasas, necesitaría trabajar su rutina de pesas o su cardio a 145 pulsaciones por minuto. Ahora les recomiendo que pues es difícil mantenerse todo el tiempo 145, aunque eso es lo que se busca. Te puedes mantener en un rango de 5 arriba, 5 abajo, es decir, la meta es 145, podrías estar 140, 150, pero siempre y cuando la mayoría del tiempo rondes los 145 latidos por minuto. De esa forma vamos a poder oxidar más grasa y bueno, ya con una fórmula validada y sustentada. Y vean qué historia tan interesante. Quien quiera mayor información, voy a dejar el link abajo para que puedan ir y revisar personalmente el artículo que yo leí. Puedan, bueno, pues tener más detalles sobre esta información, quién lo publicó, quién hizo la investigación y toda la información precisa.